Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar cómo están siendo las celebraciones por los 100 años del Partido Comunista de China. Esto es algo que se llevaba preparando desde hace tiempo, yo creo que en los últimos años hasta se ha formado cierto hype, pero ahora que se acerca el día, el 1 de julio, que es cuando se cumple el centenario, me parece que no es para tanto, la verdad. Yo me había imaginado que sería en plan holgorio, ¡viva el comunismo, camarada! ¡Venga un brindis! Pero ya veo que no. Hombre, aquí con la música esa de fondo sí que da un poco así como ganas de juerga, pero yo como buen navarrico pensaba que sería como los Sanfermines, con la cuenta atrás de los días que faltan, muchas ganas para que llegue el momento, días libres, por supuesto, gente luciendo símbolos y colores por todo, pero ¿qué va? A ver, Lele, que tú eres miembro del partido, lanza unos vivas o algo, por lo menos. Hay quienes hablan de la membresía de Lele como si fuese una especie de secreto que alguien descubrió por ahí, cuando en realidad es algo que la gente sabe porque nosotros mismos lo contamos hace tiempo en un vídeo. En ese vídeo explicamos cómo los chinos se convierten en miembros y es algo que entonces comparamos con hacer la comunión o la confirmación en los países de herencia católica. Aunque en estos momentos se calcula que alrededor del 40% de los estudiantes universitarios se acaban uniendo al partido. Por eso la situación de Lele en realidad no es tan rara como muchos piensan. En China, si quieres seguir siendo miembro del partido, tienes que formar parte de una organización. Y como no es mi caso, igual me dejan fuera. En realidad yo creo que a Lele tampoco le preocupa demasiado esto. Y cuando hablamos de estos temas suele ser más bien por mí, porque yo creo que son interesantes para conocer mejor el país. Yo ya os he dicho otras veces que si realmente nos empeñamos en ver a China como a un enemigo, al enemigo hay que conocerlo bien. Si lo reducimos a una caricatura, a la imagen del malo de los dibujos animados que siempre acaba perdiendo, a lo mejor luego nos llevamos una sorpresa. Esto lo estamos grabando el martes. Para mañana han programado fuegos artificiales a lo grande, aunque parece que va a llover, y el jueves, el día gordo, cuando publiquemos este vídeo, saldremos un poco para ver qué ambiente hay. Pero está bastante claro que no va a ser una fiesta en plan juerga por la calle y desfase, porque el viernes hay que trabajar, el socialismo no se construye solo. Esto no quiere decir que la gente no apoye esta celebración o al propio partido. De hecho, sabemos que ahora está en uno de sus mejores momentos en ese aspecto. Muchos, sobre todo fuera de China, esperaban que con el coronavirus por fin cayese el gobierno comunista, pero ha acabado ocurriendo prácticamente lo contrario. Y si ya antes estudios como los de la Universidad de Harvard hablaban de una ciudadanía más satisfecha que la de no pocos países occidentales, la eficaz lucha contra el virus y la recuperación económica sin duda han fortalecido este sentir. Cuando comenzó la crisis en Wuhan, os hablamos del enfado que se formó contra las autoridades locales. De hecho, muchos perdieron su cargo, pero ahora mismo ese descontento es historia y las celebraciones del partido tendrán lugar en un ambiente quizás no demasiado juerguista, pero sin duda optimista. A menos que alguien lo fastidie, porque China se ha ganado unos cuantos enemigos y ahora mismo su imagen de cara al exterior no es la mejor. Quizás por eso estos días hemos notado una mayor presencia policial en el centro de nuestra ciudad, Changsha. En China no es habitual que las fuerzas del orden porten armas, aunque esta vez sí que hemos visto algunas, y es posible que esto tenga que ver con el riesgo de que se produzca un atentado. Pero por lo demás, aquí vemos el ambiente típico, mucha gente por las tiendas, en los puestos, algo de bullicio, pero sin sobresaltos. Yo pensaba que íbamos a ver unas cuantas banderas comunistas, por lo menos. Da un poco de bajón esto, ¿eh? Lele la más roja, como de costumbre. Yo creo que el centenario está presente sobre todo en los espacios públicos reservados a la propaganda, en forma de los típicos carteles y pancartas, por supuesto, pero también a través de espectáculos de luces, por ejemplo. Aquí en Changsha han utilizado los edificios de la línea de rascacielos para mostrar unas imágenes sincronizadas impresionantes, aunque quizás no tanto como en otras ciudades más grandes, y entre ellas también había algunas dedicadas al centenario. De todos modos, para mí lo más destacado han sido las producciones de televisión, sobre todo de series, aunque también documentales y reportajes en torno al partido. En total han sacado casi 100 series y tengo que decir que
entre ellas hay algunas de muy buena calidad, o sea, se nota que han gastado mucho dinero en hacerlas. Nosotros hemos visto un poco de una serie histórica sobre las reformas de Deng Xiaoping y otra sobre la fundación del partido y casi nos enganchamos. Otra cosa es que no te guste lo que cuentan, pero en comparación con lo habitual de las series y películas patrióticas, entre comillas, la calidad es indiscutible. Por supuesto, al tratarse de contenidos sobre la historia del partido que gobierna el país, no te puedes esperar que hagan mucho énfasis en sus errores o conflictos más graves. Pero esto hasta cierto punto también ocurre con los aniversarios importantes de organizaciones en países con otros sistemas políticos. Ya os hemos explicado otras veces que aquí el liderazgo del Partido Comunista de China está recogido en la Constitución. O sea, esa característica tan discutida en muchos países occidentales es una pieza fundamental del Estado de Derecho chino y de hecho uno de los lemas políticos más populares de este país nos recuerda que sin el Partido Comunista de China no habría Nueva China. 西罗踢足球这个，C 罗老师葡萄牙语好不好？他们有人跟效力过西班牙队吗？他也会西班牙语，他也会西班牙语。西班牙、葡萄牙。En los últimos meses también hemos visto muchas historias sobre la lucha contra la pobreza en este país. Nosotros solemos ver los telediarios y también los programas de reportajes de la tele china porque pensamos que es importante para entender el tipo de información que reciben los ciudadanos. Y últimamente, además de los típicos proyectos de desarrollo económico y social, que a veces son de escala faraónica, nos han mostrado muchos ejemplos de cómo han sacado a la población de la pobreza extrema. Y yo creo que le están dando bombo a esto de cara al centenario porque saben que les funciona a la hora de conseguir apoyo. De hecho, los estudios de Harvard que hemos mencionado antes y a los que ya dedicamos un vídeo demostraron que el partido no andaba demasiado bien de defensores en las zonas rurales y más empobrecidas. Pero con estos proyectos han conseguido que muchos vuelvan a estar de su lado. La lucha contra la pobreza se ha llevado a cabo de muchas maneras. Por un lado, se han dado incentivos a las empresas y a la iniciativa privada para que, por ejemplo, los pequeños productores de las zonas más desfavorecidas puedan vender sus productos directamente a través de Internet. Y también se han impulsado muchos proyectos de turismo rural y cooperativas. Pero por otro lado, se ha gastado muchísimo dinero, por ejemplo, en construir carreteras casi imposibles. Una imagen muy vista aquí ha sido la de un helicóptero enorme cargando con una excavadora en medio de unas montañas inaccesibles, porque este país tiene una geografía bastante complicada. Pero también se ha llevado agua corriente, electricidad y alumbrado a las localidades en las que todavía faltaban. Les han puesto conexión a Internet y 4G, han construido escuelas, hospitales, centros para ancianos, se han renovado casas que eran prácticamente inhabitables, ya os hemos enseñado algunas de ellas en nuestros vídeos, se les ha garantizado el acceso a la sanidad y a las pensiones, ayudas y subsidios que tampoco son como para echar cohetes pero menos es nada, y además, y esto es muy importante, desde el año 2013 se han enviado a más de 3 millones de miembros del partido a ayudar a las zonas más necesitadas. A menudo son gente mayor, funcionarios jubilados con 55 años, a los que no les importa o quieren trabajar un poquito más, y también muchos jóvenes. Estas personas se han encargado de ayudar a la población empobrecida, pero no se han quedado en un despacho del ayuntamiento a gestionar los problemas, sino que han estado a pie de calle trabajando directamente en los proyectos y de hecho 1.800 de ellos han fallecido mientras prestaban servicio. En principio, el partido ha pedido la colaboración de estas personas a cambio de un salario o de mantener el que tenían y aumentar sus posibilidades de ascenso en el futuro. Esto no es nada nuevo en la forma de funcionar del partido y si te lo piden puedes decir que no, pero se supone que si eres miembro activo es parte de tu deber. Ya os hablamos de uno de sus lemas más importantes, servir al pueblo. Es más, sabemos que parte de los que aceptaron colaborar al final se rindieron por la dureza de las condiciones. Pero es posible que entre los que completaron su misión con éxito estén algunos de los futuros líderes del país, porque normalmente esto puntúa muy bien. Incluso los más altos cargos en la actualidad han pasado por experiencias de este tipo. ¿Y qué pasa? ¿Que son todo cosas maravillosas sobre el partido? ¿No le hacen ninguna crítica
en ese país? Pues sí, dentro de los propios proyectos de lucha contra la pobreza también ha habido casos en los que el dinero público se ha utilizado mal. Hemos visto reportajes sobre ello en los canales de televisión nacionales y suponemos que a la ciudadanía no le hace demasiada gracia. Por cierto, ya que hablamos de corrupción, Lele y yo hemos visto una serie china muy buena que se llama La Noche Larga. La podéis ver gratis en la plataforma iQIYI con subtítulos en español. Esto no es publicidad. Y la verdad es que nos ha parecido muy valiente a la hora de tratar ese problema. Es una trama en la que están implicados políticos, empresarios, policía, muy interesante. En cualquier caso, nosotros creemos que los proyectos de lucha contra la pobreza han funcionado bastante bien. Los hemos visto, por ejemplo, en el pueblo de Lele y otros lugares, y esto ha dado buenos resultados para los afectados y también para el partido, por supuesto. En fin, que sí, tienen razones para celebrar, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. La ciudadanía china tiene expectativas cada vez más altas y esto se traduce en retos cada vez más complicados para los líderes. A ver, amigos, hemos dado un salto en el tiempo. Hoy ya es jueves, el día del centenario, y aquí en el centro de Changsha tampoco parece que haya un ambiente muy diferente. Quizás algo más de gente, pero sin más. Aunque tenemos que decir que ayer, el día de los fuegos artificiales, fue una auténtica locura. El pronóstico del tiempo acertó y cayó mucha lluvia, pero ya habían avisado de que el espectáculo seguiría de todas maneras. Total, que salimos media hora antes y nos resultó imposible llegar porque había una marea de coches y gente que yo no he visto ni en los Sanfermines más potentes. En los últimos años se habían limitado los fuegos artificiales en muchos sitios y se notaba que la gente tenía muchas ganas. De hecho, aquí miles y miles de personas estuvieron esperando horas en la orilla del río y cuando llegó el momento fue una locura. También se están celebrando galas bastante espectaculares en Pekín y hoy ha tenido lugar un acto político muy importante que seguramente dará que hablar en todo el mundo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!